Unidad 10. La educación de la pedagogía en el siglo XIX por la carrera de Pedagogía del Grupo 103. El siglo XIX. Esta época comenzó el 1 de enero de 1801 y terminó el 31 de diciembre de 1900. Es también llamado o conocido como el siglo de la industrialización. Este siglo fue muy caracterizado por varios acontecimientos que resurgieron en esta época, como la ciencia, la tecnología, la economía, la política, lo social, lo cultural. En la diapositiva le puedo presentar las dos principales que fueron caracterizados en esta época, que fue la economía y la política. Principales acontecimientos del siglo XIX. Los principales acontecimientos fueron las guerras y las revoluciones por diferentes países, como la Guerra Revolucionaria Francesa, la Guerra Napoleónica, la Independencia Mexicana, la Independencia de Perú, la Revolución Industrial. Especialmente más la Revolución Industrial fue que dejó una huella en esta época. Pues en las siguientes diapositivas ya veremos por qué. Los inventos que resurgieron en esta época también fue muy caracterizado, como la locomotora, la fotografía, la cinematografía, la lámpara, el teléfono, el termómetro clínico, entre otros. La política. En la política, como tal, no había un sistema político que mandara en las sociedades o en un país, sino había más ideologías políticas, en donde eran organizaciones que concentraban un país con el fin de mejorar económicamente, socialmente y culturalmente en un país o en una comunidad. Los principales 4 ideologías que resurgieron en esta época fue el socialismo, el conservadurismo, el liberalismo y el fascismo. El socialismo fue declarada por Marx, en donde tenían que liberarse o tenían una idea en liberarse todo esto de clases sociales, porque el proletariado, que era la clase más baja y con menos beneficios en esta época, estaba muriendo de hambre, estaba muriendo de trabajo y tenía una sobreexplotación laboral. En esta ideología querían mejorar y tener una igualdad en clases, y que ya no hubiera propiedad privada y que apoyaran al proletariado, que era el pobre que consideramos. El conservadurismo eran creencias en donde querían conservar todo esto de clases para la riqueza propia. Era convertirlo más en costumbres y tradiciones, y estaban en desacuerdo en algún cambio político. El liberalismo era una doctrina en donde tenían iniciativas individuales, donde aquí la palabra clave era la libertad de expresión. Fue un movimiento más filosófico que político, pero también entra en el sistema político. Es donde promueven las libertades civiles, como los derechos, las igualdades, entre otros. El fascismo es una ideología política cultural, es fundamentada y tenían el fin que el poder se uniera todo en un solo partido, y ese solo partido tendría las posibilidades, los derechos, las formas de querer regir una ciudad o un país, pues con sistemas políticos a como ellos lo consideraban. La economía. En la economía no había un
inestabilidad como tal, porque la economía ahí lo consideraban de manera global, en donde surgieron pues varios acontecimientos que fueron cambiando y estabilizando poco a poco la economía, y fue cuando resurgió un poco sobre las principales ciudades o países que tenían un poco más de poder que otros. La principal forma de economía fue la tecnología, que fue una innovación de diferentes materiales, diferentes sistemas que podía contribuir a abastecer necesidades en esa época, como el coche eléctrico, la cinematografía, la animación, fotografía, la lámpara, el foco y otros inventos que fueron muy caracterizados en esta época. La ciencia, que fue donde resurgió y desarrolló cirugías como la ortopedia y la forma de traumatología. El mercado mundial. Bueno, esto fue un poco más a fines del siglo XIX, pero pues también entra en esta época. El mercado mundial tenía como fin la exportación y la importación en los países para desarrollar mejor estabilidad económica. La minería. En la minería, bueno, se había dedicado anteriormente mucho a esto, pero ahora era considerado como una forma de pago también. Las principales explotaciones de metales naturales era como el metal, el oro, la plata, y pues también eran considerados como otra forma de pago en esa época. Bueno, como hasta ahora también lo conocemos. La exportación de materia prima. Bueno, aquí es la compra y venta de alimentos o de insumos que podía generar otro país y venderlo a otra ciudad con el fin pues de tener ese vínculo de economía, ¿no? Principalmente en los países. La expansión. Bueno, aquí fue la compra y venta de territorio extranjero e incluso del mismo, porque fue cuando fueron separando un poco los países por todo esto de la expansión global que tenía en mente pues un país. Lo social. Bueno, en lo social no se dividiría en formas políticas, como había dicho anteriormente, estaba dividido en ideologías, y la principal ideología que hizo que lo social hubiera tenido un gran cambio fue el socialismo, que eran los marxistas, como anteriormente se conocían. Tenían un pensamiento pedagógico que se dividía en socialistas y positivistas, en donde, a pesar de que estaban en la lucha con eliminar todo esto de las clases, la sociedad como tal todavía no tenían un gran cambio. Entonces todavía existía un poco del criterio definidor de la división social, que sería lo económico, que hoy como conocemos son las clases sociales. La sociedad se dividiría en diferentes clases, como la burguesía, que eran los encargados de la industria, la compra y la venta. La alta burguesía, que era la mano de la industria. La burguesía media, que eran los profesionistas, los comerciantes, agricultores. La pequeña burguesía, que eran funcionarios, comerciantes, artistas. El proletariado, que era pues la mano de obra, o los obreros, que eran pues quienes trabajaban para ellos. Aquí algo muy notorio fue la revolución industrial.
porque en la sociedad fue donde contribuyó un gran cambio tanto para las personas que vivían en ese entonces, en esa época, para la transformación de una nueva sociedad en donde se eliminaran todas las clases. Lo cultural. Bueno, en la edad contemporánea era también conocida como la época del romanticismo. Era un movimiento cultural en donde tenía una evolución hacia el realismo y naturalismo, en donde resurgieron diferentes pensamientos y creaciones como la escuela pública, la expansión artística. De hecho, en la forma cultural en esta época fue en este siglo donde resurgieron más pensamientos artistas, más pensamientos liberales hacia la expresión. De hecho, a finales del siglo XIX, el impresionismo, revolucionó hacia el arte, hacia todo esto de la preocupación de la luz, el color, el descuido de formas, el estilo personal. Esto ya era un poco más hacia las formas creativas del artista. También en esta época pues resurgió la moda. Durante pues este siglo la concepción pues era un poco más hacia lo cerrado, ¿no? Era un poco más hacia lo oculto, que tenían como estándares sociales, pero también contribuían a lo cultural. En esta época fueron 3 modas que marcaron, como la moda tapicera, que era más enfocada hacia la mujer. Esta moda pues eran vestidos largos, no tenían algún escote pronunciado. Los tapices o la decoración del vestuario era más hogareño, era así como flores, pajaritos, todo ese tipo de colores de otoño, café, negro, anaranjado. No ocupaban tanto los colores llamativos. También la chaqueta Norfolk, esto fue más hacia los hombres, en donde combinaron lo deportivo con lo casual, en donde podían utilizar saco, pero a la vez usaban botas con largas calcetas. Aquí dejaron un poco de lado los grandes sombreros, que eran los que les daban porte en ese entonces, y se fueron más hacia las boinas o los gorros. El último moda que resurgió en esta época fue el llegue Spoink, en donde fue un gran cambio hacia la nueva época que pues iba a resurgir. Esta moda fue fijada hacia la mujer, porque fue en el momento en el que estaban teniendo la victoria los proletariados, pero al mismo tiempo pues pasaban a la otra época. En esta época los vestimentas o los vestidos eran más pronunciados hacia los escotes, hacia la portalidad que tenía la mujer en la sociedad. Fue acentuar más la figura y con colores un poco más llamativos y ya no tan opacos. El pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico se dividiría en 2 formas: el pensamiento positivista y el pensamiento idealista. El pensamiento positivista, era un pensamiento en donde estaba más apoyado hacia los servicios de las ciencias naturales. Este pensamiento estaba enfocado hacia el método científico, en donde era basado más hacia la experimentación propia.
estaba dejando un poco de lado lo metafísico, es inculcación de los valores, de la moral. La pedagogía idealista, pues como su nombre lo dice, era inculcar ideales. Este pensamiento pues estaba más enfocado hacia forjar carácter y fortalezas, disciplinas y la búsqueda del propio ser. Este pensamiento era un poco más adecuado hacia las mujeres, lo consideraban más adecuado hacia las mujeres, porque eran las que iban a tener que ganarse un nombre o un estatus social. Entonces, era más hacia lo ideal de una mujer. La educación del siglo XIX. Bueno, la educación del siglo XIX se dividió en dos partes: la educación laica y la educación pública del siglo XIX. En la educación laica estaba más caracterizado por todo esto, dejar de lado la religión y que no hubiera una excluidez en la sociedad y por supuesto en la educación, con el objetivo de crear una expansión educativa para cualquier régimen idealista, sin, sin tener en cuenta la religión, los pensamientos idealistas. Ya era un poco más aceptada la educación hacia los que de verdad querían comprometerse al saber. La educación pública del siglo XIX, bueno, esto fue más generada por los partidos o por la política, porque consideraban que la educación era el único fin que iba a llevar a un país pues a la mejora, ¿no? Y tenían como objetivo expandir la educación y que tuviera en cualquier nivel, tuviera esa oportunidad, ese beneficio, esa ventaja que tenían como fin ser competitivos hacia otros países o otras ciudades. Eso sería todo, sería mi último tema y los dejamos con los siguientes compañeros.